Le doy vamos a grabar este webinar por si acaso, le doy la bienvenida a Agustín para que se presente y comience con el webinar. Muchas gracias, Sofía, y extiendo mis agradecimientos a la Fundación Carlos Vial Espantoso por darme el espacio para hablar un poco de este tema que tanto afecta a quienes nos encontramos en el mundo laboral, ¿sí? En cualquiera de sus aristas. Me presento, mi nombre es Agustín Molina, soy profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Un agradecimiento adicional que tengo que hacer es a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, quien ha financiado un proyecto de investigación, el cual he tenido la fortuna de liderar, que ya está llegando a su fin, y en ese contexto también estamos aprovechando esta plataforma para hacer difusión de las cosas que estamos investigando. Como les decía, mi nombre es Agustín Molina. Se habrán dado cuenta de que mi acento no es local, ¿sí? ¿Alguien se anima a adivinar de dónde, cuáles son mis orígenes? Uruguayo. Cerca, pero no. Una versión mejorada de Uruguay. Argentino, escribe Viviana. Así es. Soy de origen argentino, soy de la provincia de Córdoba. Allá, de todas maneras, ya hace 7 años resido en Chile y hace ya, no sé, cerca de 18 años que no resido en Argentina. Sí. Me dedico a la investigación y docencia en temáticas vinculadas a percepciones de trabajadores y trabajadoras en contextos laborales. ¿Sí? Me especializo particularmente en mediciones de climas laborales, particularmente en lo que refiere a temas vinculados a justicia, equidad. ¿Mm? Y la presentación del día de hoy es justamente sobre estos temas, contarles un poquito de climas de justicia en el ambiente laboral, qué es, por qué es tan importante, y comentarles algunos tips o buenas prácticas para que ojalá se den a unos inputs concretos para valorar en el futuro. Respecto a mi trayectoria, si bien no soy nacido aquí, ya llevo harto tiempo y tengo la mitad de mi familia, ella es chilena, tengo 2 hijos aquí, nacionalidad chilena. He tenido la fortuna de colaborar con distintas universidades, empresas, en proyectos con la Dirección del Trabajo, con mesas de diálogo social, en distintos sitios, y interactuando con distintos grupos de interés, como grupos sindicales, grupos de gerentes generales, grupos de trabajadores, en distintos contextos y por distintos desafíos, nuevas formas de trabajo, procesos de automatización, digitalización, en fin, una diversidad de cuestiones. Ahora, para partir, primero el objetivo. El objetivo de esta presentación es básicamente sensibilizar sobre una temática, digamos, y en esa medida capacitar, ofrecer algunas pequeñas herramientas, recomendar algunos materiales también de producción aquí local. Como ustedes saben, Chile es un país que en la región ha demostrado ser uno de los países más preocupados desde el punto de vista legislativo en cuidar a los trabajadores y las trabajadoras. Y eso se ha evidenciado con grandes cambios que han afectado, no sé, como por ejemplo la reforma laboral, los temas de inclusión y diversidad, los temas de riesgos psicosociales, y justamente quisiera hacer unas recomendaciones en esta línea. Pero antes de partir, me gustaría mostrarles un pequeño videíto, ¿sí? Que es sobre un experimento que se realizó en la Universidad de Stanford años atrás, y este es un experimento que se realiza con monos capuchinos, ¿sí? Consideren esto como una introducción a la temática. Luego les cuento por qué esto es importante. El experimento que les voy a mostrar es un video que van a ver unos 15 segundos de video, no es más que eso. El video es un experimento. En el experimento se presentan 2 monos capuchinos.
estos monos capuchinos han sido entrenados para realizar una misma tarea. La tarea es muy simple. Hay una investigadora que entrega a un mono una piedra, una pequeña piedrita. ¿Sí? La tarea que tiene que realizar el mono es, una vez que recibe la piedra, devolverla. Si el mono completa la tarea de forma satisfactoria, el mono recibe un incentivo, ¿sí? Una recompensa. El mono que van a ver a la izquierda va a recibir una recompensa que es muy valiosa. ¿Sí? En este caso, van a recibir un pedazo de pepino. Ahora dirán, ¿el pepino no es tan valioso? Pues para estos monos, el pepino es muy valioso. Yo siempre digo, es como si a mí me dieran un buen asado. ¿Sí? Ese es el equivalente a un pepino para estos monos. Ahora, el mono de la derecha va a recibir otro incentivo. Va a recibir una uva. Si el pepino era el equivalente para mí a un asado, la uva es el equivalente para mí como comer un asado con mis mejores amigos, tomando un buen vino, ¿sí? Y a lo mejor viendo un buen partido de fútbol, ¿sí? Entonces la uva es un incentivo muy, muy elevado. Pero esto no quiere decir que el pepino no lo es, solo que la diferencia entre ambos es muy elevada. El pepino ya en sí mismo es un muy buen incentivo, pero la uva es mucho mayor incentivo, ¿sí? Ahora, la gracia de esto es que ustedes van a ver que estos dos monos se pueden ver uno al otro, ¿sí? Cada uno está en su jaula, como pueden ver en esta imagen, pero la separación entre las jaulas permite que un mono visibilice lo que está haciendo el otro. Y acá es donde está la gracia. Y les pido que presten atención a lo que ocurre ahora en lo que les voy a mostrar. Déjenme ver, vamos a poner la grabación. Acá no tiene audio. Bueno, lo que va a ocurrir ahora es la investigadora va a entregar la piedra al mono de la izquierda, ¿sí? Y a partir de ahí, si el mono devuelve la piedra, la investigadora le entrega el refuerzo que, recuerden, es un pepino. Les muestro el video. Uy, disculpen. Perdón. La primera etapa. Por alguna razón, repito el video. Bueno, ¿alcanzaron a ver el video? Les, les describo el video. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? El primer mono realiza la primera tarea. Realiza la tarea que se le solicita. Se le entrega una piedra, devuelve la piedra y recibe la recompensa, recibe el pepino. El mono se la come y está súper feliz. Ahora, este mismo mono
ve que el mono que está a su lado realiza la misma tarea, pero recibe una uva. ¿Sí? En la siguiente etapa, cuando le piden al primer mono que vuelva a hacer la tarea y en vez de darle una uva le dan el pepino, el mono literalmente se enoja y tiene una reacción. ¿Sí? No solo que se enoja, sino que tiene un comportamiento de agresión. Y arroja el pepino frente al investigador. ¿Sí? Ahora, imagínense, digamos, el equivalente en un ser humano. ¿Sí? Yo le entrego a un trabajador 3 días extra de vacaciones. ¿Sí? Y a cambio de que realice un proyecto de acuerdo a un criterio que yo determino adecuado. ¿Sí? Y luego le pido a otro trabajador la misma tarea. ¿Sí? Pero en vez de darle 3 días de vacaciones, le doy 2 semanas de vacaciones. ¿Sí? Que a uno le den 3 días de semana de vacaciones extra, ya en sí mismo, es una razón para ponerse contento. ¿Sí? Ahora, cuando uno ve que eso, a cambio de la misma contribución, lo que se está entregando a otra persona que hizo exactamente lo mismo que yo, es muy superior a lo que yo recibo, se genera una diferencia. Sí, eso genera reacciones. Y esas reacciones se pueden identificar, se pueden trazar y ocurre. Y como van a ver, estamos cableados para capturar estos fenómenos. ¿Sí? Neurofisiológicamente hemos evolucionado para que estos temas nos importen. Así como le importa a un mono capuchino, nos importa a los seres humanos. Sea un niño de 3 años o sea un adulto en su etapa económicamente activa, digamos, una etapa laboral. Permítame volver a la presentación. Ahora, una pregunta base muy mínima es ¿por qué este tema es tan importante para la empresa? ¿Sí? Y acá la respuesta que me encantaría dar es porque la justicia es un mandato moral. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual las empresas se preocupan por estas temáticas. Yo no digo que no sea así, ¿ok? Pero sí dejo abierto la posibilidad de que la justicia también es importante porque impacta el modelo de negocio. ¿Sí? Las empresas que son más justas con las personas que la componen tienden a recoger muchos indicadores positivos en la gestión de personas, o sea, más satisfacción, más engagement, más compromiso, identificación con la empresa, lealtad, reducción en las tasas de rotación, reducción en las tasas de ausentismo, reducción en las cuestiones de salud mental, ¿sí? La justicia, por más concepto que sea abstracto o que asuste, tiene un impacto muy elevado sobre el modelo de negocio. Y esa es la razón por la cual las empresas se suelen preocupar por estas temáticas. Más allá de que además es un mandato social, es decir, es lo que se espera, es parte del contrato social en el que vivimos. Yo doy ciertas cosas y recibo ciertas cosas a cambio. ¿Sí? Los trabajadores hacen dedicación, esfuerzo, en horas, tiempo, etc. Y la empresa genera beneficios como parte de la reciprocidad de ese proceso. Ahora, la gracia aquí es que este es un tema bien complejo. Es muy difícil ser justo con todas las personas todo el tiempo. Quienes tengan hijos, hermanos, padres separados o cualquier tipo de relación social, saben que es muy es muy difícil ser justo todo el tiempo con todas las personas. ¿Por qué? En general los recursos que gestionamos son muy limitados. ¿Sí? Y en esa misma medida hay que hacer repartición y hay que tomar decisiones. ¿Quién recibe qué? ¿Sí? Y esa es una pregunta no menor. ¿Ok? La gracia es que nosotros generamos percepciones de justicia no solo por el intercambio de dinero, sino por absolutamente todo. Todo. Y este es un tema que muchas veces no se concibe, ¿sí? O al menos no se concibe bien. Las personas generan percepciones de justicia por cualquier cosa.
¿sí? Y están justificadas para hacerlo. Y eso puede ser por una palmadita en la espalda, de qué buen trabajo, como un reconocimiento informal en una reunión de trabajo frente a compañeros y compañeras, o uno puede decir, Agustín, qué bien que hiciste esta pega, y le da una palmadita en la espalda, como mostrando aprecio, ¿sí? Eso lo hace la jefatura hacia una persona, eso en sí mismo es un recurso, una recompensa, y a lo mejor, si yo recibo esa palmadita en la espalda, otros colegas presentes en la misma reunión pueden pensar que fue injusto que yo lo reciba, o pueden pensar que fue justo, ¿ok? A lo que voy con este ejemplo. El ejemplo de la palmadita en la espalda no, no tiene una intención de ser peyorativo en lo absoluto. Al contrario, es simplemente para resaltar que no se requiere aquí intercambio de dinero. Por supuesto que el intercambio de dinero genera diferentes percepciones de justicia, pero eso ocurre con absolutamente todo, ¿sí? Y les voy a dar unos ejemplos. Pero continuando. Otra pregunta crítica a saber aquí es ¿por qué el tema de la justicia es tan importante para las personas? ¿Sí? Recuerden, estamos hablando de personas en contextos laborales. Todo esto lo estamos construyendo para llegar a lo que son los climas de justicia. Ahora, ¿por qué es tan importante para las personas? Acá hay muchísima evidencia científica que señala que hay 3 argumentos muy sólidos para explicar por qué nos importa la justicia. Primero, como seres humanos tenemos la necesidad innata de controlar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una necesidad de hacer estimaciones sobre nuestro futuro. Queremos controlar nuestro futuro. Imagínense que yo entro a trabajar a una nueva organización, a una empresa. ¿Sí? Y tengo una jefatura a quien yo observo y me da la impresión de que esta persona no se comporta siempre de forma justa. ¿Sí? Entonces, imagínense el escenario. Ustedes ingresan a trabajar, tienen una jefatura nueva, y empiezan a pensar que esa persona no es muy justa con sus colaboradores. ¿Ok? ¿Qué es lo que implica esto? Implica que esa injusticia les reduce a ustedes la posibilidad de controlar su futuro. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan que esa persona es injusta, lo más probable es que no vayan a confiar. ¿Ok? Y que se vayan a comportar de esa manera. Esto implica que ustedes tienen incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Si esta persona viene y les dice, mira, trabaja en este proyecto y si todo sale bien, yo luego te promocionaré. ¿Sí? Te ofreceré un ascenso. ¿Ok? Y son conversaciones que ocurren típicamente. Ahora, si yo observo que esta persona que me está diciendo eso en general no se comporta de forma justa, ¿por qué voy a confiar en que va a cumplir con su palabra? Y eso es un problema bien serio. ¿Ok? Entonces, el primer tema tiene que ver con la justicia nos importa porque nosotros tenemos una necesidad innata de controlar lo que va a ocurrir en el futuro. Y si nos tratan de forma injusta, la posibilidad de controlar desaparece, porque no podemos hacer estimaciones certeras sobre lo que va a ocurrir. El segundo tema de por qué nos importa la justicia es que como seres humanos también tenemos otra necesidad innata, que es ser aceptados por otras personas. Pertenecer a grupos, ¿sí? Ser valorados por otros. Cuando me tratan de forma injusta, las personas recibimos el siguiente mensaje. Yo no importo para estas personas. ¿Sí? Cuando a una jefatura le falta un respeto a una persona, esta persona piensa, esta persona no me valora. Yo no formo parte del mismo grupo que forma parte de esa persona. Esta persona me está diciendo claramente a través del trato que me entrega que yo no formo parte de este grupo especial, ¿sí? De los bien valorados. ¿Ok? El tercer punto tiene que ver con algo muy simple. Como les anticipé, nosotros como seres humanos estamos cableados, literalmente, para percibir temas de justicia sobre otros temas. ¿Sí? No en vano, esto es uno de los temas que se habla, de los cuales se habla mucho en empresas. ¿Sí? Y la razón es muy simple. Así como estaban cableados los monos para percibir esto, ¿sí? Estamos nosotros. De hecho, hay muchísima evidencia científica que muestra que cuando una persona percibe
una persona piensa o cree que está recibiendo trato injusto, se activan en su cerebro regiones cerebrales que están vinculadas con áreas de dolor, hambre, sed y lo que se conoce como activación del sistema nervioso autónomo, que es básicamente lo que regula todas las acciones involuntarias de nuestro cuerpo, como latidos cardíacos, el estrechamiento de los vasos sanguíneos. Y todo eso se genera cuando percibimos que nos están tratando de forma injusta. ¿Sí? Entonces, ahora si recapitulamos y recordamos esa imagen del mono capuchino que se enfada cuando primero se come el pepino súper feliz, pero cuando se da cuenta que su vecino, por hacer la misma tarea, la misma pega, recibe una compensación mucho mayor, se enfada, ¿sí? Se exalta, se activa el sistema nervioso autónomo. Esta persona, inclusive es esta persona, no. Este mono muestra cierto nivel de agresividad, tira el alimento a la investigadora. Esas mismas situaciones ocurren con trabajadores y trabajadoras, en todos los niveles, en niveles gerenciales, en niveles de base, con gente que está dentro de la empresa, como puede ser un grupo determinado de trabajador, o un grupo, por ejemplo, de trabajadores que son representantes de otros trabajadores. Ocurre en nuestra relación con clientes, en nuestra relación con proveedores, en fin. En todo ese ecosistema nosotros vamos generando estas percepciones de justicia. Y repito, hay literalmente centenas de investigaciones que muestran esto. A pesar de todo esto, de tener toda esta evidencia científica de la importancia de esta temática, cuando vamos al mundo de gestión de personas, gestión de recursos humanos, como quieran llamarlo, seguimos concibiendo este riesgo específico que tiene que ver con el trato justo o el trato injusto como algo que es enteramente invisible. ¿Ok? Pero lamentablemente, ahora sabemos que no solo que es visible, sino que podamos identificar zonas del cerebro que se activan cuando un trabajador o una trabajadora está percibiendo un trato injusto. ¿Ok? Ahora, imagínense las reacciones que esto tiene sobre el propio trabajador. Mucho se está hablando de temas de salud mental ahora, pues uno de los principales predictores de salud mental en contextos laborales es justamente la calidad del trato que reciben las personas en su ambiente laboral. Y esa calidad de trato, insisto, puede venir de una jefatura, pero también puede venir de un compañero de trabajo, puede venir inclusive de un subordinado, una subordinada, puede venir de una entidad externa como un cliente, o inclusive como personas de autoridad, ya sea como a nivel gerencial o un dirigente, una persona que ocupa un cargo de dirigencia sindical. Todos están sujetos, todos son potenciales fuentes de justicia, así como son potenciales fuentes de injusticia. Ahora, ¿qué estamos hablando? El concepto clave acá tiene que ver con lo que se llama como justicia organizacional. ¿Sí? Pero yo he repetido una y otra vez que realmente lo que estamos hablando es de percepciones. Y cuando hablamos de percepciones, lo que estamos hablando es lo que la gente piensa o cree que es justo. Les pido por favor que lean esa frase con mucho detenimiento. Lo que la gente piensa o cree que es justo. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de lo que es justo de acuerdo a un marco legal. Aquí no estamos hablando de lo que es justo de acuerdo a un valor moral. ¿Sí? Acá estamos hablando de lo que literalmente piensa la persona. ¿Ok? Eso es lo que nos preocupa cuando hablamos de justicia organizacional. Por supuesto que el marco legal es sumamente importante, por supuesto que los valores morales son sumamente importantes y mientras más los respetemos, mejor vamos a estar. No hay duda de eso. Pero cuando atendemos a este tema en específico, lo que estamos mirando es lo que piensan nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. ¿Ok? Y ahí este es un tema que cuesta comprender. Porque en general he tenido la fortuna de participar de muchas reuniones. ¿Sí? Y en general los comentarios son nuestros trabajadores, ya sea un dirigente sindical hablando, o un gerente, o un miembro de un directorio de una empresa,
dicen frases muchas veces como no deberían sentirse injustamente tratados porque les pagamos sobre el mercado, por ejemplo, ¿sí? O le damos más beneficios que el promedio del sector. Sí, excelente argumento. Pero a lo mejor la persona de todas maneras se está sintiendo tratada de forma injusta. Y eso hay que saber por qué está ocurriendo. Porque si la persona piensa o cree que se la está tratando de modo injusto, esa persona va a reaccionar Claro. como una persona que se siente así. Creo que a alguien se le activó el micrófono. Ahí estamos. Qué velocidad para apagar el micrófono. Muy bien. Agradezco. Les comentaba, el tema acá es que, indistintamente de los recursos o las recompensas objetivas que uno entrega a los trabajadores, a las trabajadoras, los trabajadores y las trabajadoras tienen todo el derecho de formar sus propias percepciones. ¿Sí? Y muchas veces esas percepciones no están alineadas con lo que piensan los demás. Sea un compañero, sea un jefe, sea un representante de un trabajador, sea un cliente, ¿sí? Las personas formamos esas percepciones, y esas percepciones las formamos individualmente, ¿ok? Una típica imagen que se usa para ilustrar esto es muy simple. Es la presencia del número 6 o el número 9. ¿Sí? Tenemos dos personas viendo el mismo fenómeno, el mismo pictograma, y cada quien generando una percepción distinta respecto a lo que está viendo. Exactamente lo mismo ocurre con justicia. ¿Sí? Entonces la repito. A efectos de lo que estamos hablando hoy, no nos preocupa el marco legal, no nos preocupan los valores morales. El foco está en preocuparse por lo que piensan las personas. ¿Sí? Por suerte, la literatura científica respecto a esta área que se conoce como justicia organizacional ha avanzado mucho. Y ha encontrado que las percepciones de las personas se tienden a agrupar en 4 categorías o dimensiones, tal y como se les llama. ¿Sí? La primera categoría se la conoce como justicia distributiva. Sí, es la con el número 1, justicia distributiva. La segunda se llama justicia procedimental, la tercera interpersonal y la cuarta informacional. Cada una de estas dimensiones puede ser explicada por una pregunta diferente. Vamos con la primera. Cuando hablamos de justicia distributiva, la pregunta crítica aquí que nos tenemos que hacer es, ¿son justas las recompensas que usted recibe en su trabajo? Hay un doble clic muy importante. ¿Sí? Las recompensas, como les decía antes, no necesariamente tiene que ser el monto del salario base, o la compensación variable, o beneficios adicionales que recibe un trabajador. ¿Sí? También pueden ser las vacaciones, puede ser la posibilidad de teletrabajar, puede ser el nivel de autonomía que se le entrega para tomar decisiones, puede ser el tipo de contrato que tiene, puede ser la cantidad de carga que tiene. Cuando hablamos de recompensas, literalmente estamos hablando de cualquier cosa. ¿Sí? Es aquello que es valorado por el trabajador. ¿Sí? Inclusive, yo les puse el ejemplo de la palmadita en la espalda. De vuelta, digo palmadita no en un contexto peyorativo en lo más mínimo, al contrario, para resaltar lo que es reconocimiento informal. En una reunión de trabajo, hey, usted hizo una excelente pega con este proyecto, se lo agradecemos. Eso es un reconocimiento informal, eso no está escrito en ningún lado, y solo lo escucharon las personas que participaron de esa reunión. ¿Sí? De alguna forma, esas palabras se las da el viento. Ahora, ese tipo de reconocimiento tiene un impacto muy valorado en las personas. ¿Sí? A tal punto que ese reconocimiento, tan simple como un comentario positivo sobre el desempeño, puede tener un impacto muy similar a un incremento de salario. ¿Sí? Ahora, si ustedes me preguntan, por supuesto que hay un indicador más objetivo, la cantidad de dinero, versus un indicador más subjetivo, que me digan un refuerzo positivo como una frase de hiciste bien la pega. ¿Ok? Pero justamente, ese es el desafío que nos presenta esta temática. Es comprender que las personas van a formar sus percepciones respecto al trato que le brindamos y van a prestar atención a las recompensas que ellas consideren pertinentes.
Entonces, una recompensa puede ser que me permitan tener plantas en mi oficina, ¿sí? O que me permitan elegir los clientes con los que voy a estar interactuando. O que me den una oportunidad de desarrollo. O que me dejen participar de, no sé, de un proyecto que tiene potencial de crecimiento importante. Digamos, acá todo importa. Pero vuelvo a resaltar. Cuando hablamos de justicia distributiva, la pregunta crítica es, ¿son justas las recompensas que usted recibe en su trabajo? Para parafrasear esta pregunta, déjeme dar un ejemplo. ¿Son justas las capacitaciones que usted recibe en su trabajo, considerando el trabajo que usted realiza? ¿Sí? ¿O los desafíos del mercado? ¿Sí? En un proceso de transformación digital, por ejemplo. ¿Es justa la capacitación que nosotros le estamos entregando a usted? Y usted puede pensar, no, no es justa, porque yo quisiera una capacitación presencial y me están dando una capacitación online. ¿Ok? Solo por darle un ejemplo. ¿Ok? ¿Son justas las herramientas que usted recibe en su trabajo para realizar su trabajo? Y uno puede decir, sí, mi empresa tiene una política donde me actualizan mi notebook y mis herramientas de oficina cada 2 años. Yo digo, sí, sí, son justas. Pero otra persona podría decir, no, porque yo necesito actualizar un software que es muy costoso y requiere actualizar el equipamiento y puede generar una percepción distinta. ¿Ok? La siguiente temática tiene que ver con justicia procedimental. La pregunta crítica aquí es, ¿son justos los procedimientos o criterios que sigue su empresa cuando toma decisiones que lo afectan? En toda empresa se toman decisiones que afectan a sus trabajadores. ¿Sí? El modo en que se toman esas decisiones es un tema no menor. Entonces, recientemente, bueno, vuelta a la normalidad. La vuelta a la normalidad tuvo un desafío. Luego de más de 2 años de teletrabajar, muchas personas, muchas empresas, se vieron enfrentadas a la siguiente pregunta. ¿Vamos a volver a requerir trabajo presencial? Muchas de esas empresas dijeron que sí. Y la pregunta fue, ok, ¿quiénes van a ser los primeros que van a retornar al trabajo? ¿Ok? ¿Quiénes son los primeros que vamos a forzar a que renuncien al teletrabajo? Distintas empresas siguieron distintos mecanismos. ¿Sí? Algunas empresas lo hicieron por sorteo, otras consultaron a los trabajadores, otras tomaron decisiones unilaterales. Hay distintos mecanismos para tomar esas decisiones, pero el modo en que se toman esas decisiones es un aspecto bien, bien crítico. Y eso es lo que se conoce como justicia procedimental. El tercer punto tiene que ver con justicia interpersonal. La pregunta acá de referencia es si es justo el trato interpersonal que reciben las personas. ¿Sí? La dignidad, respeto y cortesía. Para poner un ejemplo muy simple. Yo he tenido la oportunidad de ver líderes de equipos, ¿sí? Personas que literalmente supervisan de equipos de 8, 10 personas, hasta 12 personas, y que a pesar de estar en esa condición de liderazgo por varios años, no conocen los nombres de los miembros de su equipo. Uno podría pensar, ¿eso ocurre? Sí, lamentablemente ocurre. Lamentablemente ocurre. O otro típico ejemplo que a mí me llama la atención porque este se presenta, siempre me lo dicen. Cuando uno va caminando por un pasillo y llega a su pega y se va cruzando con sus colegas, hay gente que no saluda, ¿sí? Y muchas veces se ofende, ¿sí? No a todos, pero muchas veces se ofende. Y particularmente ofende cuando un trabajador, a lo mejor se quedó trabajando tarde el día anterior, se cruza con su jefatura y su jefatura no le dice buen día y ninguna referencia a lo ocurrido el día anterior. ¿Ok? Imagínense cuando no sabe el nombre, no sabe si tiene familia, en fin, los aspectos interpersonales no son temas menores. Respecto al último punto, tiene que ver con las explicaciones que da la empresa cuando toma decisiones. ¿Sí? Esas explicaciones son detalladas, se dan en tiempo y forma, son razonables. ¿Ok? Ahora, con esta introducción a lo que es justicia organizacional, hay un tema que es como el doble clic. Las percepciones son contagiosas y se propagan. ¿Sí? Si yo veo a una jefatura haciendo algo
Después voy, lo más seguro es que se lo comente un colega. Lo más probable es que ese colega haya visto a la misma persona haciendo otra cosa y también me lo comenta a mí. Entonces empezamos con una propagación de lo que vemos en términos de justicia, ¿sí? Y esto hace que la justicia sea un tema muy contagioso, ¿sí? Esto lleva a que un grupo de personas, cada una de las cuales tenía percepciones a lo mejor distintas, a través del paso del tiempo, tienden a mostrar uniformidad. Sus percepciones tienden a converger, ¿sí? Y eso quiere decir que las percepciones pasan a ser compartidas. No es que ya cada persona individualmente tiene una opinión más o menos favorable, sino que ahora el grupo de personas está de acuerdo que hay una percepción, ¿sí? Y esa percepción es compartida entre todos. Nosotros pensamos que nuestra jefatura es justa o injusta. Nosotros pensamos que nuestro dirigente sindical es justo o injusto. Nosotros pensamos que nuestro proveedor es justo o injusto, ¿sí? Y cuando hablamos de esto ya a nivel agregado, que se llama, a nivel de grupo, ahí es cuando entramos sobre temas de climas de justicia. Para dejar espacio para la presentación, voy a pasar rápido sobre una serie de tips que después, encantado, yo, si quieren me pueden contactar, les puedo dejar mi correo electrónico de entregar a unas herramientas, o inclusive, ¿por qué no?, tomarme un café con alguno de ustedes si quisieran y seguir hablando sobre la temática. Ahora, pero para, como les decía, avanzar, el gran punto aquí es generar conciencia. ¿Sí? La palabra esta famosa que está, el anglicismo, awareness, conciencia, ¿sí? Sensibilizar a las personas de nuestra empresa. Y esto es sensibilizar a todos. ¿Ok? Y cuando digo todos, es a todos. Porque el trato justo puede prevenir de un colega que tenga el mismo nivel jerárquico que yo, puede venir por una relación vertical de mi supervisor hacia mí, puede venir, puede ocurrir dentro de la empresa, pero también puede ocurrir dentro de una entidad, por ejemplo, sindical. ¿Sí? Los sindicatos están sujetos a exactamente las mismas temáticas que la empresa. Son una entidad y funcionan con las mismas cuestiones. O sea, las personas formamos percepciones tanto de los sindicatos como de las empresas. Esto afecta a todo el mundo. La gracia es que si sensibilizamos en este tema a todas las contrapartes, ayuda mucho a generar culturas éticas. Y como les mostré antes, esto tiene un impacto bien importante sobre el modelo de negocio, ya sea porque impacta directamente sobre la cantidad de ventas en una empresa de retail, o porque reduce, por ejemplo, temas vinculados a bienestar de los trabajadores. O sea, mejora bienestar de los trabajadores, reduce temáticas como problemáticas de salud mental, ¿sí? Licencias médicas por temas de licencias profesionales por temas de salud. Ahora, ¿cómo sensibilizamos? Pues el Instituto de Salud Pública el año pasado publicó la primer guía para la gestión de justicia organizacional, ¿sí? Esto es como un apéndice de los esfuerzos que se están realizando a través del cuestionario sucesoístas para la medición de temas vinculados a riesgos psicosociales, ¿sí? En este instrumento, que si quieren luego les dejo el link, hay ejemplos concretos, casos donde se describen situaciones. Por ejemplo, si usted está pasando por un cambio organizacional y tiene que tomar decisiones, tenga presente estos criterios de justicia organizacional. Si usted está tomando decisiones como retorno a la presencialidad luego de trabajo híbrido, estos son recomendaciones hacia él, ¿sí? Además hay recomendaciones sobre hacer capacitaciones, ¿sí? Sobre estas cuestiones. Y eso es bien importante. Y repito, Chile es uno de los primeros países en la región en mostrar avances con estas temáticas. Así que a mí me enorgullece muchísimo estar aquí hoy en día en un país donde esto es un tema que está presente. Segundo, más allá de capacitar a las personas hay que medir este tema, ¿sí? Como saben, la medición de riesgos psicosociales es algo que es obligatorio para todas las empresas, ¿sí? Inclusive el cuestionario sucesoristas tiene algunas preguntas sobre justicia organizacional. No tiene una dimensión propiamente tal de justicia organizacional, pero sí tiene algunas preguntas específicas. Entonces, revisar ese manual, que de hecho está descrito aquí, o sea, si leen este documento, van a tener un documento que se lee en muy pocos minutos, y tiene excelentes recomendaciones. Si leen ese manual,
van a ver toda la información relevante a la temática de justicia organizacional y temas de medición. Ahora, otro tema es hacer una gestión estratégica de este fenómeno, ¿sí? Una profesora de literatura a mí, cuando era muy jovencito, me solía decir, la vida son pequeñas cosas, ¿sí? Entonces, haciendo la analogía, la vida, en el contexto laboral, también son pequeñas cosas. Una palmadita en la espalda es algo muy importante, ¿sí? Y con esto paso al siguiente tema. Un trabajador no genera percepciones de justicia solo porque han desvinculado a un compañero injustamente o porque le han hecho una mala evaluación de desempeño. No, no es solo por los grandes eventos. Es por lo que vemos en el día a día. Cada gesto ayuda. Entonces el consejo es siempre comenzar de forma pequeña. Otro tema, que es un tip muy utilizado, que es un arma de doble filo, tiene que ver con lo que se conoce como los efectos compensatorios. Los efectos compensatorios se basan en una premisa muy simple. Es muy difícil ser justos todo el tiempo con todas las personas. ¿Ok? Ahora, cuando sabemos que hay cuatro categorías de justicia que es importante respetar, ¿qué pasa cuando no podemos ser justos en una categoría? Nosotros sabemos que al no ser justo, al violar esa categoría, ¿sí?, inmediatamente vamos a incurrir en generar una percepción de injusticia. Entonces, piensen lo siguiente, tenemos un espacio por una promoción, para un ascenso, y tenemos a dos personas que potencialmente podrían ganar ese ascenso. Ese ascenso representa una recompensa. Y tenemos dos personas que están compitiendo por esa recompensa. Ahora, hay un solo cargo. Una sola persona va a recibir ese cargo. O sea, la otra persona no lo va a recibir. Inmediatamente esa persona va a tener una percepción de injusticia respecto a la recompensa que no recibió. Y eso ocurre. Y ocurre siempre. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? Podemos hacer mucho. Como les decía, hay cuatro categorías de justicia. Una sola tiene que ver con la recompensa. Las otras tienen que ver, por ejemplo, con el trato interpersonal, ¿sí? La otra con la calidad de información que le entrego a la persona. Y la última, con cómo estoy tomando la decisión para asignar ese cargo. Lo estoy haciendo en una lógica de meritocracia, concentrándome en el desempeño, lo estoy haciendo en una lógica de una lógica totalmente diferenciada, donde lo hago al azar, tiro una moneda. Pero más importante, cuando yo tomo la decisión para seleccionar a una persona para este cargo, ¿sigo el mismo criterio que utilizo normalmente? ¿O ahora que estoy seleccionando, por ejemplo, un cargo gerencial, estoy usando criterios que nada tienen que ver con los que utilizo en otros sitios? La gracia es que los criterios sean homogéneos y apliquen a todos por igual, ¿sí? Yo les voy a dejar una serie de preguntas también para que sean capaces de cuestionarse a unas cuestiones. O sea, para motivar la reflexión. O como se dice aquí, revisitar nuestro accionar. Con esto ya finalizo. Les voy a leer una serie de preguntas, ¿sí?, como para motivar una pequeña conversación después, si lo quieren. Las preguntas dicen, cada pregunta de estas cada renglón que les voy a mostrar refiere a una sólida literatura científica previa. Todas las preguntas acá tienen justificación de por qué están así, ¿sí? Pero no vamos a entrar en letras, simplemente vamos a leer las preguntas. Cuando tenemos que decidir, por ejemplo, a quién capacitamos primero, ¿sí? Pues normalmente las empresas presentan desafíos. Hay una nueva licitación y nos tenemos que capacitar en el uso de determinado software o de determinada gestión de un equipo de seguridad, por ejemplo. No capacitamos el 100% de las mismas personas a la misma hora, al mismo día. Vamos comenzando de a poquito en general, ¿sí? Y tomar esa decisión implica que a los que no elijamos primero probablemente se van a sentir tratados de forma injusta. Ahora, ¿cómo vamos a decidir? ¿Vamos a decidir a quién capacitamos primero en base a su desempeño? ¿Lo vamos a hacer por sorteo y vamos a dar la misma probabilidad a todos? ¿O lo vamos a hacer según necesidades especiales? ¿Sí? También podemos combinar estas reglas. Cuando tomamos decisiones que afectan a las personas, ¿las aplicamos a todas las personas por igual?
generamos instancias para escuchar a las personas antes y durante el proceso de toma de decisiones, evitamos prejuicios. No sé, cuando se habla de nuevas tecnologías, por ejemplo, todos los prejuicios que hay con, por ejemplo, personas de adultos mayores, ¿sí? Muchas veces totalmente infundados, totalmente infundados. Nos basamos en información certera. Por ejemplo, cuando yo estoy evaluando el desempeño de una persona, ¿sí? Genial, lo evalúo y la información queda ahí registrada en mi empresa. Después yo puedo utilizar esa información para tomar una decisión, por ejemplo, para ver si le doy a esta persona un nuevo cargo, lo avanzo en su desarrollo de carrera, o si no se lo doy. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a revisar la información sobre su evaluación de desempeño previo. Pero ¿qué pasa? Si la evaluación era de mala calidad, la evaluación que yo hice, la información que voy a disponer es pobre. Y por tanto, no me va a permitir tomar una buena decisión para saber si le puedo dar o no el cargo. Y es un tema no menor. Otra pregunta. Cuando tomamos decisiones que afectan a las personas, ¿ofrecemos instancias de reparación si cometemos un error? Y en general cometemos errores. No, bueno, es que no, me olvidé de agendar tus días de vacaciones, entonces, pucha, este año no te podrás ir de vacaciones en enero, te tendrás que ir en abril. Son conversaciones que, bueno, muchos de ustedes habrán sido parte, habrán escuchado. Cuando ya hemos tomado una decisión, ¿las informamos en tiempo y forma? ¿Nos tomamos el tiempo para explicarla? ¿Son razonables las explicaciones que entregamos? ¿Nos aseguramos de que todas las personas las entiendan? Entonces, yo siempre hablo, por ejemplo, de la transparencia en términos financieros y los procesos de recursos humanos. Muchas veces hay argumentos muy sólidos de los departamentos de recursos humanos de por qué se hizo A y no se hizo B. Y los argumentos se podrían transparentar y muchas veces se transparentan. Y la forma de transparentarlo es enviando un informe súper complejo, técnico, que nadie entiende. ¿Sí? Si las personas no lo entienden, no van a cambiar la percepción que tienen. Ahora, si se les explica, las personas entienden. Hay que tomarse tiempo, usar información verídica, por supuesto, y conlleva esfuerzo. Temas no menores. Mostramos respeto cuando interactuamos con otros, evitamos comentarios inapropiados. Lamentablemente, este es el tema que por una u otra razón más se presenta en Chile en general. ¿Sí? Lo último, para darle pie y quedarme hablando un rato con ustedes, si así lo desean, hay algo que está muy claro. Se piensa que la gestión de la justicia, de los climas de justicia, es un tema muy costoso y que es muy difícil. Sí, a nadie le gusta hablar de temas de justicia. Ahora, la evidencia sugiere todo lo contrario. Dice, puede ser costoso o no. Indistintamente, los beneficios que se generan superan con creces a los costos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se avanza con la velocidad que se podría avanzar en algunos momentos? Eso es todo por hoy. Si quieren, lo podemos hacer. Veo que hay algunas personas que conozco aquí, inclusive conectadas. ¿Cómo están? A mí me gustaría escuchar su opinión sobre este tema. Les comenté algunas preguntas, les hice algunas preguntas. Por ejemplo, ¿son justas las explicaciones que entrega su empresa cuando toma decisiones que lo afectan? Es una pregunta que tiende a generar mucho ruido, incomodidad por momentos y demás, pero son simples de hablar. Si les parece, yo les doy pie a que me hagan consultas si lo quieren, o que me comenten sobre experiencias pasadas ustedes donde se hayan identificado con esta temática o hayan tenido particular desafíos. ¿Sí? Quieren compartir cualquier experiencia previa, más que bienvenida. Patricia, levanta la mano. Hola, Patricia. Hola, buenos días. Buenos Disculpa días. que no active la cámara. Mira, la verdad es que coincido
con muchos de los aspectos que tú has presentado acá. Yo soy dirigente sindical en Laboratorio Chile hace muchísimo tiempo y además pertenezco a una central sindical que es la Unión Nacional de Trabajadores de Chile. Y claro, me interesó cuando la fundación me hizo llegar el correo porque coincido mucho con el tema de que es un aspecto de la relación laboral que es demasiado importante y del cual es muy difícil hablar. O sea, mi primera inquietud fue, pero ¿cómo se aborda la justicia en el clima laboral? ¿Cómo yo hablo de ese tema? ¿Cómo lo aterrizo? Pareciera que es algo, a mí al menos me parecía que era algo como demasiado lejano, como demasiado difícil. Pero evidentemente que habiendo escuchado tus conceptos, uno se acerca mucho más a aterrizarlo y a poder ver de qué manera esto se puede ir avanzando y hacer más real. Así que, nada, cualquier otro aspecto, cualquier otra manera de la cual uno pueda ir formándose y participando de esta formación, muchas gracias y bienvenida sea. Eso. Muchas gracias, Patricia. Muy interesante lo que comentas. El tema de cómo uno baja esto al día a día ocurre de forma muy diversa, ¿sí? Pero también esa propia diversidad, yo creo que lo que debería motivarnos a intentar hacer bajadas, ¿sí? A intentar hacer aplicaciones. Entonces, a modo de ejemplo, yo he conocido personas, por ejemplo, que luego de revisar la temática, dijeron, voy a tomar mi proceso de selección de personas en la empresa y voy a hacer una revisión de cada etapa del proceso de selección para ver si somos justos con los candidatos que participan del proceso de selección. ¿Sí? Y hay empresas que lo han hecho así y excelentes resultados. Inclusive hay personas que lo que hacen es, por ejemplo, toman una norma ISO que tiene distintas etapas, que involucra a distintos interlocutores y hacen lo mismo. ¿Sí? Entonces la justicia organizacional se puede ir tomando de distintas formas. Ahora, yo he hablado, por ejemplo, en otros contextos con representantes sindicales y, por ejemplo, sobre cómo aplicar normas de justicia para promover justicia de parte del sindicato. Entonces, los procesos de consulta que tienen los sindicatos, Patricia, que tú señalas. ¿Cómo funcionan? Cuando se toman decisiones, cómo se informan. Se dedica el tiempo, los recursos, hay espacio de mejora, no hay, se escucha a las personas durante el proceso, cuando se toman 3 decisiones en el tiempo que son similares, pero que ocurren, por ejemplo, separadas por 2 años. ¿Las decisiones siguen exactamente los mismos criterios? ¿O es que más o menos quien está a cargo va cambiando la lógica de la decisión? Todos estos temas no implican que uno no está obligado a generar cambios. Es como tomar y tener presente como los granitos de arena aquí son críticos. Con la lógica de granito de arena, aquí, allí, todo va ayudando. Entonces, en esa misma medida te motivo a que ahí copié el link en el chat, a que revises ese link donde está el documento generado por el Instituto de Salud Pública y de verdad que verán que es un documento muy, muy, muy útil. ¿Alguien más? Felipe. ¿Qué tal, Felipe? Tengan ustedes muy buenos días aquí de Rancagua. Bueno, sí, quiero expresarle a ustedes que el tema es bastante bien aterrizado, pero la problemática que tiene el mundo de los contratistas es la que ha generado en este país muchos conflictos, específicamente en la minería, por la ley 20.123, en la cual se dice que es justo e injusto. No. Y uno de ellos son los acuerdos marcos que ha firmado el Codelco con los trabajadores contratistas o tercerizados.
Y eso a la fecha ha generado bastante problemáticas para el mandante, en donde le ha dado cabida y ha visto que extender beneficios a terceros, la pega principal, sea recompensado con un buen servicio que entregan las empresas contratistas. Y por ello tenemos un acuerdo marco, 13 puntos que han fijado en beneficio, aparte de lo que entrega la empresa contratista, la empresa mandante entrega beneficios económicos y también sociales, ya sea, ponte tú, becas de educación, vivienda, seguros complementarios, salud. Entonces abarcamos un espectro muy grande con respecto a que no haya diferencia marcada entre trabajadores de primeras y de segunda. Ujú. Esos son ejemplos de avances, ¿sí? Y excelente lo que estás comentando, Felipe. Disculpa, no sé si terminaste. No, está bien. Cualquier consulta, no hay problema, aquí estoy. No, y a ver, la gracia de esto es que, o sea, no porque vayamos mostrando avances quiere decir que la temática finaliza. O sea, como vieron, estamos cableados, así como los monos reaccionan a estas cuestiones, nosotros también, y de hecho ese experimento se ha replicado con muchos otros animales. O sea, por más justo que se vayan haciendo las cosas, las personas siempre van a ir generando nuevas percepciones. Eso no quiere decir que, bueno, que las cosas no están mejor. No, las cosas cada vez están mejor. Y de hecho tienden a estar así con el paso del tiempo, a pesar de lo que muchas veces se piensa. Pero también traes a colación temas que creo que permiten como seguir avanzando. Y dices, por ejemplo, la entrega de becas, ¿sí? En estos convenios marcos, donde uno de los temas de la entrega de las becas es, ok, ¿cómo son los procesos de asignación de esas becas? Cuando se toman las decisiones, ¿se aplican exactamente del mismo modo en distintos sitios? A pesar de que la estén aplicando distintas personas, ambas personas siguen la misma lógica, se guían por las mismas premisas. Todo eso es lo que nos permite ir haciendo los grandes doble clics. Y uno puede tomar el proceso y concentrarse solo ahí. ¿Cómo entregamos esta beca? O este otro beneficio. O este otro beneficio. El beneficio puede ser una ayuda para la educación de los hijos, o puede ser, como les comentaba antes, una capacitación en un contexto de transformación digital. ¿Sí? Pero muy interesante que lo mencionen en el contexto de contratistas. Es un mundo gigante en sí mismo. Así es. Dentro del mundo contratista, como tú puedes señalar, tú lo has hablado, esta recompensa o estos premios, estos beneficios son para la calidad de vida, o sea, no encasillar más allá de esfuerzo que ese. ¿Sí? O mejor estar con la familia, un tiempo más enriquecedor en el entorno, tus necesidades que tú quieras realizar. Eso encasilla que los beneficios que otorgan estos se hacen normados y se hacen de acuerdo a un estándar, para todos iguales. Sí, 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 o sí. sea, Sí. no escatimamos esfuerzo alguno, se aplica en todas las divisiones, bajo los mismos parámetros, para que no caben dudas. Se analizan también, ¿ah? Se analizan. No, y eso es, digamos, a mí en ese sentido, son temas que literalmente me apasionan. Porque después, por ejemplo, y conversaciones en las que yo he estado, digamos, para bien o para mal, donde, por ejemplo, a pesar de estar súper normado y estandarizado cómo funcionan estas cuestiones, hablar con personas que reciben a uno de estos beneficios y dice, me entregaron el beneficio como si me estuvieran haciendo un favor. Y tienen esa percepción, ¿sabes? Y tú dices, no, pero esto está normado y demás. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Probablemente el único déficit ahí es que la persona sintió una falta de respeto en algún momento o no se le ha explicado bien. ¿Sí? Y esto de no explicar bien es un tema no menor, porque muchas veces uno cree que explica bien, pero si el otro no entiende, la contraparte no entiende, lo mismo genera esa percepción. Y una vez que generó la percepción, pues ahí está, esa persona se comportará a partir de eso. Entonces, acá está la gracia de por qué hay que como constantemente hacer estos pequeños doble clics con todas estas cuestiones. Ahora,
es excelente todo lo que dice Felipe. Yo no quiero ir en contra de eso. Simplemente quiero decir, tiene tantas tangentes estas cuestiones que siempre es importante, bueno, ir sensibilizando a la medida de lo posible. Francisco también levantó la mano. Cuéntanos. Sí, hola, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo represento al sindicato Sintesi, Sindicato Nacional Interempresa de Profesionales de Técnico y Cine Audiovisual. Soy su presidente. Somos una directiva recién asumida. Y bueno, si bien nosotros podríamos llevar esto al trato con los empleadores, a mí me interesó en lo personal mucho esta temática para llevarla al interior del sindicato. Y bueno, un poco con lo que dijo Felipe anteriormente y lo que tú agregas ahora, justamente tenía la duda si para generar un sentido de justicia, en este caso al interior de la organización del sindicato, una de las vías es poder educar y transmitir correctamente lo que son los reglamentos, los estatutos, los acuerdos, y creo que es fundamental que los socios o socias en este caso los conozcan y los entiendan. No sé si sería correcto que esa sería una manera de generalizar un piso de justicia al todos manejar una misma percepción de qué es lo que nos mandatan los estatutos, de los acuerdos que se han tomado. ¿Sería correcto? Me da la impresión de que esa es una vía. Totalmente. De hecho, con eso cubres una de las 4 categorías de justicia que tiene que ver con cómo tomamos las decisiones, ¿sí? Y Correcto. lo que tú decías, ¿sí? Nosotros tomamos las decisiones en base a estos reglamentos, estos estatutos que disponemos y que nos afectan, ¿sí? Entonces, que las personas estén familiarizadas con estos reglamentos va a implicar que las decisiones se van a tomar bajo esos reglamentos y por tanto van a ser más homogéneas entre todos. ¿Sí? Si tú me pasas un manual de cómo preparar un plato de comida y el manual está bien detallado, si lo estudio yo o lo estudia, no sé, lo estudias tú en tu hogar y los dos preparamos por separada la comida, pero sabemos el mismo manual, la comida va a ser relativamente similar. ¿Ok? Pero ahora movámonos de la analogía de preparar una comida ok, si tú tienes que dar una entrevista de devolución de una evaluación de desempeño. Esas entrevistas no son nada fáciles. No son nada fáciles. Y la gente tiende a cometer hartos errores. Si existe un manual, orientaciones o lineamientos que tú se los pasas a todas tus jefaturas, cuando tienen estas conversaciones con las personas que están siendo evaluadas, pues por supuesto que es un desafío que sean todas iguales, pero al menos los criterios que se van a regir van a ser similares, o sea, van a ser idénticos, y por tanto las conductas van a ser muy similares. Lo mismo aplica con esto dentro de un sindicato, exactamente lo mismo. Pero además de cubrir los procedimientos, al traspasar la importancia de esa información, estás cubriendo otra dimensión, que tiene que ver con la calidad de la información. Recuerda, había 4 dimensiones básicamente. Una que tiene que ver con las recompensas, otra con la calidad del trato interpersonal, respeto, dignidad, otra con cómo tomamos las decisiones, que es lo que está regido en los reglamentos, estatutos, y la última con temas de información. Si tú le dices a los miembros del sindicato, estos son los documentos que nos importan, das instancias donde explicas ¿por qué estos documentos son importantes para nosotros? ¿Qué es lo que esperamos de ustedes con esto? ¿Qué deberían esperar ustedes hacia nosotros por estos documentos? Y digamos, abordas todos los temas de informacional, de preocuparte por explicar bien lo que está detrás. Ahí abordas ya 2 cuestiones. Si haces todo esto en un contexto de respeto, dignidad, donde... Y esto, todo el mundo dice que es justo, que es digno en el trato con los demás, en fin. Para alguien que es experto en medición de estas cuestiones, sepan que no todo el mundo es igual de respetuoso, ¿sí? Y eso es algo que yo detesto de decirlo, pero ya lo he asumido en mi vida, porque si todos fuéramos igual de respetuosos, todos siempre tendríamos el mismo valor en todos estos reportes, cosa que no ocurre, lejos de ocurrir. ¿Ok? Ahora,
en este contexto, el respeto, ¿cómo podría ser un problema el respeto? Podría ser, por ejemplo, Francisco, que tú le digas a una persona, hey, es importante que estés familiarizado con este reglamento. Y la persona a lo mejor ya estaba familiarizada y le dice, hey, Francisco, no me falta el respeto, me estás pidiendo un reglamento que rige mi actividad diaria. Yo no sé esto. Entonces, ahí es caminar con cautela, eso es todo. Pero una cautela de respeto y es súper fácil cumplirlo. ¿Ok? Pero así como es súper fácil cumplirlo, muchas veces la gente comete esas pequeñas violaciones que generan ruido y bueno, la gente se ofende y con toda la razón del mundo reacciona. ¿Ok? Pero me parece excelente lo de compartir los reglamentos, estatutos, etc. O sea, más que compartir, lo que también debería ser un deber de cada socio o asociado de conocerlos, es refrescarlos, porque muchas veces quedan inconscientemente los reglamentos como para la foto. Entonces, en el momento que hay que resolver disyuntivas, yo un poco soy de la idea, a ver, volvamos a lo que nos rige. ¿Qué ocurre o qué está escrito para este tipo de casos? ¿Existe una guía o no existe y tenemos que trabajar en generar una guía para este caso puntual? Que nos pasa, Excelente. claro, o sea, un ejemplo